Y Lucas establece que estas personas eran más solícitos, porque buscaban en las escrituras que lo que Pablo estaba predicando estaba conforme a la palabra, ¿no? Un abogado diría conforme al derecho. Eso es lo que diría un abogado, conforme al derecho. Muchas personas, y ustedes saben que son fanáticos y amantes del libro de los Salmos. Yo no. Me encanta la Biblia, pero a mí me encanta el libro de Hebreos. Ya yo he predicado 3 mensajes de Hebreos en esta iglesia. Por poco predico uno de Hebreos. Ayer estuve en la iglesia de mi hermano y también iba a predicar de Hebreos, pero ya yo llevaba con mi hermano en todos los retiros hebreos. Prácticamente estaba predicando de Hebreos. Pero allí les prediqué de las puertas del infierno. Y lo importante, hermano, es que en este retiro que estuvimos ayer, el 90% de la población eran mujeres. ¿Me entiendes? Y aquí igual. ¿Entiendes? Las mujeres tienen ese deseo y son más sensibles a la palabra. Y son trabajadoras. Amén. Son bien trabajadoras. Y yo bendigo las hermanas de esta iglesia, desde la pastora para abajo, porque tenemos una pastora. Y mientras mucha gente en las redes hablan del pastorado femenino, yo respeto. Y creo que no he visto estudios bíblicos. Yo tengo un estudio bíblico. Yo tengo un estudio de 4 partes del pastorado femenil. Yo creo. Y yo creo que el hermano Timoteo se convirtió a Timoteo gracias a Eunice y Loida, que eran su abuela y era su mamá. Cuando Amelia me habla de su historia, pues veo una abuela y una mamá también. ¿Me entiende? Entonces, cuando yo busco los hombres de fe en el libro de Hebreos, pues yo me vuelvo loco porque me encanta. Y el libro de Hebreos es un libro que me fascina. Y hoy voy a usar la versión internacional, nueva versión internacional, porque me gusta el lenguaje. Y yo me voy a suscribir a Hebreos capítulo 11, del verso 13 al 16. Amén. Así que vamos a buscar en el libro de Hebreos, capítulo 11, del verso 13 al 16. Amén. Dice así la palabra del Señor. Y todas estas personas, las que se hace alusión en el libro de Hebreos, murieron aún creyendo lo que Dios le había prometido. Y aunque no recibieron lo que le prometieron, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Eran indocumentados de la fe, hermano. Es obvio que quienes se expresaban así esperaban tener un propio país. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. Sin embargo, buscaban un mejor lugar, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos y les ha preparado una ciudad. Se pueden sentar. Amén. Yo le pondría como texto, como tema a este mensaje, una mejor y perdurable herencia. En el libro de Hebreos, no necesariamente, aunque se le da mucho enfoque a la fe de Abraham, pero sí en el libro de Hebreos hay escenarios aparte de Abraham. Antes de que Abraham existiese, ya te habla de personas que hicieron hechos de fe. Y es el libro hebreo que nos trae en un lenguaje muy intrínseco
Ayer estaba hablando de la diferencia de Crónicas y Reyes. Si usted lee Crónicas y lee Reyes, ve algo bien interesante. Por ejemplo, en el caso de David, cuando David hace un censo, en el libro de Reyes simplemente dice, y David hizo un censo al pueblo de Israel. Pero cuando usted va a Crónicas, primera Crónicas 21, creo que es 21, dice que el diablo incitó a David a hacer un censo. Y los hermanos me preguntaban, ¿por qué en un lado se da el escenario de que es Satanás y en el otro lado vemos a David haciendo un censo? Y nosotros estamos viendo una serie, Amelia y yo, Los Reyes. Y en esa serie se ve o se está viendo la diferencia de cuando el pueblo va con sus propias fuerzas a la guerra y cuando el pueblo va como comandado por el rey y poderoso Jehová de los ejércitos. Por eso cuando David hace el censo, su general Joab, que no es el hombre más espiritual, le dice a David, no cometa tal pecado. Pero David, demostrando que era rey, le dijo, tú vas a hacer lo que yo digo, ¿no? Y entonces a Dios le molestó. Se molestó no por el censo, sino por lo que había dentro del censo. Porque David quería saber con qué hombres él contaba para la batalla. Cuando ustedes saben que el pueblo de Dios, las batallas las corre ¿quién? Dios. Le está diciendo David a Dios, ok, quédate sentado en el trono y yo voy a pelear por ti. Y Dios le dice, no, chico, tú te quedas sentado en el trono, que yo soy el que peleó las batallas de Israel. Y Dios le da entonces a David que escoja entre 3 males o 4 males. Pero no voy a hablar del censo, ni voy a hablar, sino estoy hablando de la experiencia de un Dios que tiene cuidado, un Dios que pelea las batallas, un Dios que hace las cosas para que usted le glorifique. Ahora mismo yo, si me parara en la calle y tratara de tumbar un poste con el permiso de Luma, pues ustedes saben que yo no podría, pero si viniera un Hulk y lo tumbara, pues todo el mundo esperaba que Hulk tumbara el poste. Pero si yo tumbara el poste, todo el mundo me aplaudiría. ¿Dónde tu rayo sacaste fuerza para tumbar un poste? Yo diría, pues fue Dios. Y es la diferencia cuando es Dios, porque la gente ve que no es con espada ni es con ejércitos. Amén. Sea el nombre de Cristo glorificado. Entonces vemos aquí que la Biblia, aparte de ser la palabra de Dios, y una cosa es decir que este libro contiene la palabra de Dios, a decir que este libro es la palabra de Dios. Amén. Aquí está el pensamiento de Dios. Este libro define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y usted puede tener certeza en esta vida y estar prácticamente viviendo con la certeza. Mañana voy a trabajar, mañana voy a hacer cosas, pero la convicción es el engranaje que convierte esa certeza a algo más, a convicción. Y cuando yo veo la vida de Abraham, que lo que define a Abraham es la convicción, porque dicen por ahí, ustedes lo han leído, que la fe no puede ser un salto al vacío. Pero eso no lo sabía Abraham. Abraham hizo lo que un acróbata no puede hacer. Porque un acróbata puede caminar por la cuerda sin malla y todo el mundo lo aplaude. Pero caminar sin cuerda, eso es increíble. Y Abraham caminó sin cuerda. Abraham le creyó a Dios. Cuando no había manual, cuando no había certeza, Abraham escucha la voz de Dios en Aram. Y Abraham era una persona pudiente. Todos los negocios estaban en Aram. Toda su familia estaba en Aram.
sus propiedades estaban allí. Y escucharon una voz: Abraham, sígueme. En esta época todo el mundo dice: deja que Dios me dé una confirmación, porque voy a buscar un profeta que me lo confirma, porque eso yo no lo recibo, ¿sabe? Yo no voy a recibir esa palabra. ¿Cómo que me vaya así? Si aquí yo estoy bien, aquí yo puedo dar mejor ofrenda, mejor diezmo. No, sígueme. Y esa es la diferencia de los actos de fe antes de Abraham. Y Abraham define la fe y se dice antes de Abraham y después de Abraham. Antes de Abraham tenemos 3 hombres importantes. La Biblia empieza por Abel. Por la fe Abel ofreció un mejor sacrificio. Amén. Y esa fe de Abel le costó la vida. Porque su hermano Caín sintió envidia porque Abel lo hizo mejor. Entregó lo mejor de sus frutos. Y a Dios, miren, Dios hizo así. Cuando usted pasa por un sitio y pasa una persona con un perfume bonito, usted dice: wow, esa persona, ¿sabe? Usted dice: me gusta. Dios caminó por los pasillos del cielo y dijo: alguien está mandando perfume para el cielo. Y eso hizo Abel. El sacrificio de Abel era olor grato a Jehová. ¿Sabe? Yo me imagino, Dios, aquí no huele a ángel, no huele a querubín, aquí no huele a serafín, aquí huele a Abel. Voy a Abel. Y era Abel que estaba sacrificando a Jehová. Dice también otro acto de fe en la Biblia: Enoc. Dice la Biblia que no fue traspuesto para no ver muerte. Pero dice en Hebreos que él dio testimonio de haber agradado a Dios. Y quiero entrar un poquito en teología, porque el hijo de Enoc se llama Matusalén. Y Matusalén, no se habla nada de Matusalén. Pero el nombre de Matusalén es: prepárate que viene el juicio. Porque de Matusalén, ¿quién viene? Viene Noé. Y Noé sí es. Y dice la Biblia que Noé, cuando escuchó la voz de Dios, empezó a construir un arca donde no llovía. O era intrépido o era un bravo de la fe. Y en el libro de Hebreos te dice de esta forma: y por esa fe que él tenía condenó al mundo. Él dividió al mundo, los que le creen a Dios y los que no le creen a Dios. Y las personas de fe dividen al mundo. Las personas que le creen a Dios hacen la diferencia. Las personas que viven para Dios hacen la diferencia. Y aunque el mundo los vea locos, fanáticos, la gente de fe mantienen a este mundo. Porque si hay algo que mantiene al mundo, es la sal de la tierra, que es la iglesia. Amén. La fe. La fe. Pero en Abraham se cambian las cosas. Es importante que entendamos, y lo dije ahorita, no es un salto a la nada. Porque si la fe tiene convicción, la fe tiene propósito y tiene una base para yo creer. Amén. Cuando en la resurrección están todos los discípulos conversando, y ese día no estaba Tomás. Ustedes saben la historia de Tomás. Y Tomás, que había visto tantos milagros, que sabía que desde la muerte levantó a Lázaro, su mejor amigo, y sale, metió las patas ahí: hasta que yo no le vea los clavos, la señal de los clavos, ni meta la mano en el costado, yo no voy a creer. Y aparece Jesús en medio de la escena: pasa a vosotros. Imagínate, canto de imbécil. Imagínate, ¿cómo tú estando conmigo, coge por el cuello a Tomás? Tú que has visto tantos milagros, tú no mereces ser discípulo. No,
paz a vosotros. Tomás, ven acá. Mira mis manos. Mete tu mano. Se tuvo que tirar al piso. Señor, perdóname. Jehová, poderoso. Bienaventurados los que creen sin ver. Pero eres bienaventurado. Como todos los discípulos fueron bienaventurados. Testigos oculares, testigos privilegiados. Todos tuvieron que pagar el precio por ser testigo. Y es más, la palabra testigo significa mártir. Así que la fe de nosotros no está cimentada solamente en la historia, aunque la fe va por encima de la historia. Es ahora que están descubriendo ciudades que la Biblia estaba nombrando. Ahora es que la están descubriendo y la gente dice, la Biblia tenía razón. La Biblia no se equivoca. Pero hermano, nosotros sabemos que la Biblia no se equivoca. Amén. Tenemos documentos de fe, porque la Biblia es un documento de fe. Amén. Salió sin saber a dónde iba y por esa fe vivió como indocumentado, extranjero. La palabra hebreo significa extranjero, hermano. En la tierra prometida, habitó en tiendas de campaña, porque Abraham esperaba una ciudad de cimientos sólidos, en el cual Dios es el arquitecto y constructor. Hebreos 11:10. Y todos estos hombres le creyeron a Dios sin recibir un ticket de evidencia. Cuando usted va a Londres y le dan un ticket, y usted con ese ticket usted sabe que tiene derecho a recoger su ropa. Estas personas no tenían un ticket de Londres. Ellos le creyeron a Dios y sabían que Dios les iba a cumplir. Pero estas personas, aún no recibiendo lo que se les prometió, no mermaron en su fe. Así que si tú vienes a Jesús por lo que Jesús te puede dar, tienes un problema. A veces no vas a recibir lo que tú quieres o lo que tú piensas. Amén. Ese evangelio cojo de que Dios te va a dar esto, te va a dar lo otro, ese evangelio no es el evangelio de Jesús. Porque en el Padre Nuestro dice que sea que tu voluntad. El que quiere fe, le dan pruebas. Señor, dame fe. Te cayó un vagón de pruebas, porque la fe es fortalecida por el sufrimiento y por la prueba. Amén. Estas personas tenían el tiempo de mirar para atrás, y Dios no iba a decirle o a descalificarlos, pero ellos estaban convencidos que tenían una mejor oferta de parte de Dios. Hemos hablado aquí, he compartido con ustedes aquí en la iglesia de mi hermano, de los dos grupos valientes que hay en el libro de Hebreos. Los conocidos, los que taparon boca de leones, los que evitaron filo de espadas, los que las mujeres recibieron sus muertos por resurrección, los que hicieron huir ejércitos. Pero está el otro grupo, los que murieron por espada, los que fueron perseguidos, los que las mujeres no recibieron el rescate de sus muertos porque esperaban que una mejor resurrección. Y para que ellos no fuesen perfeccionados por encima de nosotros, Dios le ha dado unas promesas, igual que a nosotros, de una ciudad nueva. Después dice, hay un texto que me gusta dentro del pasaje de Hebreos: el mundo no era digno de ellos. Donde ellos pisaban los pies, esa tierra no era digno de ellos, hermanos. Como peregrinos y extranjeros, como dice el grupo musical, como peregrinos y extranjeros, dice la Biblia que nos abstengamos de todas estas cosas que nos pueden hacer tropezar. Entonces, si vamos al libro de Hebreos capítulo 12, que es una extensión del capítulo 11, dice, teniendo a nuestro derredor tan gran número de testigos, y los teólogos dicen, ¿estamos hablando de ángeles?
¿Los ángeles son los testigos? No. Los testigos que habla Hebreos 12 son los mismos testigos del capítulo 11. Teniendo frente a nosotros esa gran nube de testigos, de héroes de la fe, corramos con paciencia la carrera de la fe. ¿Verdad que sí? Y nos abstenemos de la situación de la vida. Fíjense cómo la Biblia nos proyecta a estas personas. Santiago me dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones. O sea, un hombre como usted y como yo. Sujeto a pasiones era que tenía la misma condición que usted y yo tenemos. Que si se pinchaba el pie, me dolió. Que si le dieron una pescosa, la palabra que yo dije solamente Dios lo sabe. Un hombre como nosotros. Pero dice Santiago, por este hombre sujeto a pasiones, oró, le creyó a Dios, oró y se cejó el cielo. Oró y volvió a llover. Y ese hombre fue llevado al cielo en un carro de fuego. Elías. Este hombre de fe le pasó lo mismo que al Bautista. En el momento difícil, Elías se metió a la cueva, huyéndole de Jezabel. Le dijo a Dios lo mismo que le dirá a ustedes: quítame de aquí. ¿Cuántas veces tú has dicho, Señor, sácame de aquí? Señor, no puedo más. Señor, voy a dejar los guantes. Porque él era un hombre sujeto a pasiones, hermano. ¿Quién ve? Hasta aquí llegué. Eso lo dice Elías en la cueva. No soy yo mejor que mis padres. Sácame de aquí. Y Dios le demuestra que ni en el terremoto, ni en el fuego, en el silbido apacible estaba Dios. Y le dice estas palabras: ¿qué haces aquí, Elías? Entonces Elías, para justificarse como todos los cristianos se justifican: soy un varón de Dios, tú me llamaste, he sentido un celo tan grande por Dios. El ángel le hubiera dicho: hipócrita, no estás aquí por el celo, estás aquí porque tienes miedo. Hay que leer entre líneas, como me dijo un predicador cuando usted lee la Biblia. Lee entre líneas. Él está tratando de impresionar a Dios, pero a Dios no le impresiona tu oración bonita, le impresiona tu arrepentimiento. Come y bebe, Elías, porque el largo camino te resta. El Bautista estaba allí en la cárcel, primo de Jesús. Caminó con Jesús, conocía a Jesús de la forma que usted y yo no lo conocemos. Había visto los milagros y juntamente Bautista y Jesús se fueron y bautizaron personas. Eso lo dice la Biblia. Escuchó la voz de Dios: este es mi Hijo amado en cual yo me complazco. Y él dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado. El huevo más cuadrado de Juan el Bautista. Díganle a Jesús si Él es el que es, o hay que esperar a otro, porque me van a cortar la cabeza. El Jesús que yo conozco es el mismo Jesús que le dijo a Tomás: mete tu mano, aquí está la herida fresca. Le dijo: díganle a Juan, que con un estudio de la fe, díganle a Juan: los ciegos ven, los paralíticos son levantados, los muertos son resucitados. Bienaventurado el que no se escandalice en mí. Fue suficiente para entonces él estar convencido. Ahora digo yo: ¿tú le crees a Dios? O como dice en el libro de Hebreos, Dios no se avergüenza de ellos. ¿Usted cree que Dios no se avergüenza de usted? Lo que usted hace merece que Dios se sienta agradecido. Que es una pregunta que solamente usted puede contestar. Pero la Biblia dice que estas personas esperaban
algo más grande y más fuerte. Aun cuando no lo sienta, como dice el cántico, aun cuando yo no lo vea, aun cuando mis pies no lo sientan, aun cuando yo caiga y flaquee y me arrastre, yo sé que soy más que vencedor. Amén. Porque no depende de mis fuerzas. Pablo dice, cuando más débil, más infeliz me siento, ahí es cuando Dios empieza. Ahí es cuando el que puede tumbar un poste, todo el mundo esperaba que él tumbara el poste, pero cuando tú lo tumbas y la gente dice, ¿cómo lo hiciste? Gracias a Dios que me dio las fuerzas. No es con espadas, no es con ejércitos, es con su Santo Espíritu. Ahora viene un momento y un año de muchos retos para nosotros, para la iglesia de Cristo. Y depende del caminar, de la convicción que usted tenga. Lo que usted conoce de Dios va a determinar lo que usted va a hacer para Dios. Si usted piensa y usted cree que venir al templo y vivir su vida religiosamente es lo más agradable, pues te tengo noticias. Dios te exige que des un poquito más. Que seas ¿qué? Discípulo. Pablo decía, 1 Corintios 11:1, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Y cuando yo veo la vida de Pablo, un hombre que fue enseñado para tener poco y para tener mucho, yo me mido en el espejo de Pablo. Yo quiero ser como Cristo, hermano. Pero no me mido con Cristo. Tengo que medirme con Pablo. No puedo medirme. Pablo se atrevió a decir eso, ¿no? Usted mídase y vea a un hombre de Dios, una mujer de Dios, y mírase. Dice la Biblia que honramos a los que trabajan, a los que presiden, a los que están al frente. Imítelos, imite la fe de ellos. Viva para Dios, haciendo las cosas de Dios. Que su vida sea testimonio. Dios no busca gente especial, pero miraré a aquel que es humilde y tiembla mi palabra. Dios no busca gente especial, Dios busca gente que le crea. ¿Usted le cree? Pues Dios le bendiga. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, eres un Dios de oportunidades. Eres el Dios que llama a las cosas que no son como si fuesen. Nos encontramos, Señor, en trabajos y ejercicios y en decisiones. Y hoy nos acercamos a la asamblea. Señor, sabemos que la vida es fuerte y a la iglesia le ha tocado vivir la etapa más difícil, la etapa de las herejías, la etapa del emocionalismo, de los falsos profetas, un falso evangelio. A la iglesia le ha tocado la parte de los apóstatas. Hace falta gente que definan la fe, pero no una fe de la boca de ellos, que cuando ellos caminen se vean los frutos de la fe. Porque cuando Abraham caminaba dejaba altares, señal de que él le creía a Dios, y hacía altares como señal de adoración. Que nosotros cuando caminamos la gente vea que hagamos altares, que hagamos como Elías, que antes que bajara el fuego él tuvo que reconstruir el altar de Jehová que estaba derribado. Señor, doy la gloria a ti por esta gran misericordia que tienes para con nosotros, y me humillo delante de tu presencia y te pido por mis hermanos y hermanas para que este nuevo año que está empezando sea de victoria a una iglesia que se puede parar en la brecha y celebrar tantos años dando testimonio al mundo de una fe viva y real. Y daré la gloria que te mereces en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga y será hasta la próxima.